Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos aquí en el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso, preparándonos para este fin de semana que va a ser el número 21 de tiempo ordinario. Aquí Jesús nos va a hacer una pregunta que les hizo a sus apóstoles y les dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero luego la pregunta se pone más interesante y complicada porque nos dice, ¿y para ti? ¿Tú quién dices que soy yo? Preparémonos a contestar esa pregunta. Bienvenidos. Pues sí, mis hermanos y hermanas, nos estamos encontrando ahora que Jesús acaba de regresar precisamente de allá de la tierra donde andaba, lejos del lago de Genezaret, y ahora pasa por ese lugar que se llama Cesarea de Filipo. Y ahí es donde Jesús, alejado del bullicio, como dicen, les va a preguntar a sus apóstoles. Esa pregunta muy interesante, que es como hacer una encuesta. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es preguntar a otros sobre su opinión. Y nosotros constantemente hacemos encuestas, ¿verdad? Cuando alguien va y ve una película o ve un programa, le preguntamos, ¿qué te pareció? Y ya que nos dicen ellos, no, pues estuvo bueno, no estuvo bueno. Eso nos ayuda a hacer nuestra opinión para ver si lo vamos a ver o no. Si nos dicen que les encantó y demás, pues entonces ya vamos para allá. Yo me acuerdo tanto de cuando recién estaba casado con mi esposa hace pues ya 41 años, Dios mío de mi vida. Y en ese tiempo fuimos a ver la película Splash de La Sirena, una película de Disney. Y a mi mujer le encantó. Y la actriz que sale en esa película era una actriz muy bonita. Y entonces mi esposa fue y le platicó a su mejor amiga y le dijo, no hombre, esa sirena preciosa, la mujer más hermosa del mundo. Pues entusiasmada la amiga fue a ver la película y regresó y le dijo, no, no era tan bonita. Pues es que somos diferentes. Cuando preguntamos opiniones, vamos a escuchar diferentes opiniones, porque cada quien va a partir precisamente de su propio lado. Cada quien va a partir de donde viene, de dónde está viviendo, de lo que está pasando, de las complicaciones de su vida, de todo, todo, todo va a intervenir en la opinión que demos. Y cuando Jesús les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta es muy interesante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y algunos rápidamente le contestan, pues que era Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, pues era primo de Jesús. ¿Cómo está eso? Acuérdense que Isabel, la mamá de Juan el Bautista, era prima de la Virgen María. Por eso celebramos la visitación de María a su prima Isabel. Y es tan importante, entonces Jesús y Juan pues tenían un lazo de sangre muy cercano, los dos eran familiares, vamos a decir. Entonces la gente que veía a Juan y cómo hablaba Juan, se iban a buscarlo, pero no tenían mucho acceso a estar muy cerca de él. Y cuando viene Jesús, vuelve a suceder lo mismo. Mucha gente siguiéndolo y lo ven, y como se parecían, pues lógicamente, pues algunos empiezan a decir, es Juan el Bautista, lo cual no podía ser, porque Juan el Bautista y Jesús estuvieron juntos. Juan el Bautista lo bautizó. Entonces no puede ser porque eran dos personas que estuvieron ahí en ese momento. Y a Juan el Bautista lo mandan matar, le cortan la cabeza. Así que no podemos decir que era el mismo, pero la gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Luego, otras personas decían que no, que era Elías. Elías es el único profeta que nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que no tenemos un lugar donde haya sido sepultado. Elías, de acuerdo a la Sagrada Escritura, fue llevado en un carro de fuego hacia el cielo. Entonces, si nos encontramos que no hay una tumba, pues lógicamente la gente piensa, es que va a regresar. Y cuando oían a Jesús hablar, cuando veían que Jesús estaba predicando y todo, dicen, ah, es Elías que ha regresado.
pero tampoco. Algunos decían que era algún profeta, alguien que habla de parte de Dios. Y esta forma de presentarlo a la comunidad como un profeta, pues es algo muy interesante, porque un profeta lo que hace es hablar a otros de parte de Dios, hablar a otros de parte de Dios. Quiere decir que el mensaje que Dios tiene para nosotros, Dios no nos lo manda directamente a nosotros, sino que se lo mandaba a los profetas. Y los profetas lo que tenían que hacer es ir a llevar el mensaje al pueblo o bien al rey para que el rey se lo pasara a su pueblo. Toda esta ruptura vino cuando el pueblo ya no quería que Dios fuera pues su líder, porque cuando iban a la batalla llevaban al frente el arca de la alianza, pero el pueblo dijo, no, nosotros queremos tener un rey. ¿Y por qué un rey? Porque un rey es alguien que va enfrente del pueblo, es alguien imponente, alguien atractivo, alguien valiente, alguien fuerte. Entonces al rey pues lo ponían y lo vestían y le ponían muchísimas cosas y ellos se enorgullecían de su rey. Y cuando Samuel le dice esto a Dios, estaba muy enojado Samuel y le dijo Dios, ¿por qué te enojas tú si es a mí a quien están despreciando? Entonces Dios habla a través de los profetas para hablarle al pueblo o bien al rey para que el rey pase la voz a su pueblo. Entonces cuando ellos pensaban que Jesús era un profeta, precisamente era por eso, porque imaginaban que Jesús venía de parte de Dios o venía a traer un mensaje de parte de Dios. Cuando le dicen esto, todos los apóstoles querían contestar. Haz de cuenta que Jesús les dijo, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Casi me los imagino a todos, yo, todos queriendo contestar, porque pues era una pregunta fácil. Pero luego les dice, ¿y para ti? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Y ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una encuesta y decir, tanta gente dice eso, tanta gente dice lo otro, esta es la opinión pública, esto es lo demás, pero luego te haz de cuenta que te quitan el micrófono que andas entrevistando y te dicen, ¿y tú qué piensas? Ahí, en el momento de ser el entrevistador, te conviertes en el entrevistado. Todos ellos tenían una respuesta de lo que la gente decía de quién era Jesús, pero cuando les dice, muy bien, de acuerdo, pero tú, ¿quién dices que soy yo? Y ahí se quedan todos en silencio. Porque aquí Jesús viene a romper esa barrera. ¿Cuántos de nosotros hablamos mucho de Jesús? ¿Cuántos de nosotros no se nos cae Jesús de la boca? ¿Cuántos de nosotros estamos siempre con Dios en la boca? Que Dios mediante, que Dios permitirá, que si Dios deja, que si Dios me permite, que si Dios esto, y de todos modos ni caso le hacemos. Simplemente se convierte en una forma de hablar, pero no realmente damos un testimonio de que Dios esté en nuestras vidas, de que estamos escuchando a Dios, de que nuestras acciones tienen coherencia con el plan de Dios. Allí es donde está el problema. Pero Jesús les dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Las respuestas que dieron, si uno de ellos le hubiera dicho, pues yo creo que eres Juan el Bautista, le hubiera dicho, pues no estaban conmigo cuando Juan me bautizó. No podría decir eso. Si alguien le decía, no, pues tú eres Elías, Dios, rápidamente Jesús le podía haber contestado, ¿no? Sobre Elías, el ministerio que él hizo y la edad que tenía. Elías ya era grande cuando fue llevado al cielo y Jesús pues tenía 30 años cuando empieza su vida pública. ¿Algún profeta? Bueno, pues ustedes han visto que yo hago milagros, ustedes han visto que camino sobre las aguas, ustedes han visto que damos de comer a 5,000 hombres como un profeta. Entonces Pedro es el único que abre la boca. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Rápidamente una profesión de fe increíble. Pedro reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Es un momento de encuentro, es un momento maravilloso. ¿Y Jesús qué le dice a Pedro? Pedro, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, esto te lo ha revelado
el Padre. Reconocer a Jesús, mis hermanos y hermanas, no es un accidente. Reconocer a Jesús en los momentos difíciles de nuestra vida no es que nos falta fe para verlo, porque definitivamente Él está ahí. Reconocer a Jesús en los momentos más difíciles implica que nos demos cuenta de que Dios está con nosotros y que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios Padre. Ese momento fue maravilloso. Ya me imagino a Pedro cómo se quedó. Orgulloso, feliz de la vida de lo que le dijo Jesús. Esto te lo ha revelado mi Padre. No es la carne, no la sangre, es mi Padre. Y estaba tan orgulloso Pedro que cuando Jesús luego les empieza a hablar de que él va a tener que sufrir, que va a ser entregado y demás, Pedro se lo lleva aparte y le dice, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que te van a maltratar? ¿Cómo que te van a entregar? ¿Cómo que? No, no va a pasar nada de eso porque tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que tenías que venir al mundo. Y en esa segunda ocasión, en ese segundo encuentro, Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Ah, ¿cómo venimos de que esto te lo reveló mi padre a decirle, aléjate de mí, Satanás? Porque ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando él reconoce a Jesús con sus sentidos y le dice, tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, lo reconoce, Dios te lo ha revelado, pero luego esa revelación que Dios le ha dado, la humanidad de Pedro le empieza a deformar. Y le empieza a deformar y dice, ¿cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que te van a entregar? ¿Cómo que vas a morir? ¿Cómo que? No. ¿Por qué? Porque él pensaba que esta imagen maravillosa que le había revelado Dios era para ser perfecto. Y no es así, mis hermanos y hermanas. No es así. Jesús venía a reconciliar a la humanidad con el Padre. A eso venía. Y Jesús lo entendía. Y el plan divino de Dios, el plan de salvación de Dios ya estaba plasmado. Desde tiempo atrás estaba planteado. Había que venir la palabra de Dios al mundo para enseñarnos el camino que nos lleva al Padre. Estaba planteado y por eso es que tenía que pasar por lo que sucedió. Jesús hizo un ministerio público impresionante, sanó mucha gente, liberó a muchos cautivos, liberó prisioneros también que estaban atrapados en relaciones, en situaciones, en adicciones, en todo. Jesús estuvo haciendo de todo ello, pero ese no era el propósito. El propósito principal de Jesús venía a salvarnos. Por eso cuando algún enfermo se acercaba a él y Jesús lo sanaba, le decía, tu fe te ha salvado, no sanado, salvado, porque busca primero el reino de Dios y su justicia divina y lo demás te llegará por añadidura. Jesús le va a dar a Pedro esa llave, las llaves del reino. ¿Qué implica las llaves del reino? Pues vámonos a la primera lectura. En la primera lectura el profeta Isaías nos está hablando de aquel hombre que tenía las llaves del palacio del rey. ¿Y qué sucedió? Que este hombre aprovechó su poder para hacer riquezas, para hacerse rico. Yo no sé si ustedes sabrán de alguien que tenga algún puesto público y que lo esté usando para enriquecerse. Eso es malo, ¿eh? Eso es malo. Pero ya no pasa en estos días. Creo que ya no pasa. En aquel entonces sucedió y por eso Dios le dijo, te voy a quitar de ahí y voy a poner a alguien que será como un padre para mi pueblo, que será alguien que va a tener las llaves. Pero tener las llaves, ¿qué implica? Bien se lo dice Jesús, le dice Dios, lo que tú abras nadie lo cerrará y lo que tú cierres nadie lo podrá abrir. O sea que el que tiene las llaves es alguien bien importante. Ponte a pensar en eso. Hoy en día ya las llaves se convierten en algo cotidiano. Todos traemos en la bolsa llaves de muchas cosas.
Traemos las llaves del carro, las llaves de la casa, las llaves del patio, las llaves de la cochera, las llaves de la oficina, las llaves del edificio, no sé cuántas llaves traigas, pero yo sí parezco San Pedro. Yo traigo un llavero donde traigo de todo. Traigo las llaves de la gruta, de la iglesia, bueno, un chorro de cosas. Y todas esas llaves, ¿para qué son? Para poder entrar y poder salir. Y si yo puedo entrar y yo puedo salir, yo puedo permitir que otras personas entren y otras personas salgan. Entonces, el que tiene las llaves tiene esa capacidad. Hoy en día mucha gente tiene copias de las llaves. Por eso varias personas pueden entrar. Pero en aquellos tiempos las llaves eran algo muy, pero muy sofisticado porque no existían las llaves que hay hoy. Y las llaves se las ponían sobre el hombro, así de pesadas y de grandes eran, porque le dice: "Pondré sobre tu hombro la llave de David", porque esa llave era una llave importante del templo, del palacio, pero la tenía que cargar, y lo que hacían es que, como estaba inclinada, se la ponían sobre el hombro para descansarla, para no andarla cargando en la mano todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace alguien con la llave? Abre y deja entrar. Cuando Jesús le pregunta: "¿Y para ti quién dice que la gente que soy yo?", y contestaron todos, todos tenían una respuesta. Pero cuando dice: "¿Y para ti quién soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo?", Pedro contesta. Y cuando Pedro contesta, Pedro en ese momento abre la puerta para que todos puedan reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Te fijas qué interesante? En ese momento abre la puerta para que puedan entrar los demás. Y si Pedro de repente dice algo malo, pues cierra la puerta y ya no puede entrar nadie más. Ese es el problema. Porque cuando nosotros decimos algo y abrimos la puerta para que más personas vengan al encuentro del Señor, qué maravilloso lo que estamos haciendo. Pero también cuando la regamos, cuando cometemos errores, cuando hacemos cosas malas, cerramos la puerta para que la gente ya no venga. Por eso, cuando nosotros tenemos un poquito más de presencia pública ante la comunidad, cuidado con lo que piensas y lo que dices. Yo, por ejemplo, que estoy aquí en este podcast, yo puedo decir cosas que a lo mejor a alguien, al escucharlo, se puede molestar. Y si esa persona se molesta y deja de ir a la iglesia, yo voy a cargar con eso, porque yo dije algo que causó, que provocó que alguien se tropezara. ¿Y qué nos dice Jesús? Ay de aquellos que se convierten en piedra de tropiezo para los más pequeños. Más le valiera que les amarraran una piedra de molino al cuello y los echaran al mar. ¡Wow! Por eso que cuando estoy aquí con ustedes, mis hermanos y hermanas, yo tengo que hablarles desde el corazón y prestarle a Dios mis labios y mi corazón, para que Él mande para ustedes un mensaje de amor. No yo, sino que sea Dios. Que Dios me permita que yo disminuya para que Él crezca. Normalmente estoy aquí con Axieli y entonces cuando está Axieli aquí conmigo, entre los dos vamos platicando tranquilamente, pero hoy Naxieli pues tuvo una situación familiar que atender y no puede estar con nosotros. Pero pues aquí estoy yo, que parezco merolico, hable y hable, pero les estoy diciendo lo que les habría dicho de todos modos con Axieli aquí. La llave que de la puerta que cada uno de nosotros tenemos es la llave del reino. Y nosotros podemos ayudar a que las demás personas tengan un encuentro con Jesús a través de nuestras acciones. La llave no es una llave física, son nuestras acciones, nuestro testimonio, nuestro amor a los demás. Todo esto puede provocar en la vida de otros un encuentro con Jesús. Abrimos la puerta para que ellos vengan y se encuentren con Jesús. Esa es nuestra invitación, mis hermanos y hermanas. Abrir la puerta.
No les digo cerrarla, porque cerrarla no lo deberíamos de hacer, aunque pudiera ser que lo hiciéramos. Pudiera ser que nosotros con nuestras acciones dañáramos o lastimáramos a otros. Que Dios nos perdone si ese es nuestro caso. Pero lo importante es siempre ver positivamente hacia adelante. ¿En qué manera puedo yo ayudar a que mis hermanos y hermanas tengan un encuentro con Jesús? Y casi siempre la respuesta va a ser muy sencilla, dejando que Él obre en mi vida. No lo que yo quiero, no lo que yo digo, no lo que yo pienso, sino dejándolo a Él. A veces es un poquito complicado dejarlo a Él que obre porque tenemos tantos miedos, tenemos tantas reservas. Hace poquito leía de 3 jovencitos que andaban en Florida, iban en una carretera y de pronto vieron un carro que estaba parado. Ese carro estaba ponchado y entonces la persona que iba en el carro ya estaba grande. Entonces los muchachos, al ver eso, se pararon a ayudar. Y uno de ellos fue y se acercó al Señor y el Señor se estaba agarrando el pecho y estaba de rodillas al lado de la puerta del acompañante. Estaba solo, se estaba agarrando el pecho, estaba sufriendo un infarto. Rápidamente hablaron al 911. Llegaron la ambulancia, lo recogieron y se lo llevaron. Después se dieron cuenta de que le habían salvado la vida. Este hombre buscó a estos jóvenes para darles un reconocimiento. La ciudad de donde eran ellos les dio una placa por una acción cívica que ellos llevaron a cabo, pero el Señor fue a buscarlos para darles un regalo, para darles aprecio por lo que ellos habían hecho. Así nosotros en nuestra vida, mis hermanos y hermanas, en cada momento, cada instante tenemos oportunidades. Y esa oportunidad es para hacer algo para nuestros hermanos y hermanas. Y a veces lo apagamos. A veces apagamos esa voz que nos dice, párate y pregunta a ver si necesita ayuda. Porque decimos, ¿y si luego me asaltan? ¿Y si luego son unos maleantes y me quitan el carro? ¿Y si me golpean? ¿Y si? Y ahí empezamos con todo eso. Dios nos formó a todos nosotros y puso dentro de nuestro corazón una bolsita que se llama amor. Y ese amor que hay en nosotros es un amor que no podemos contener. Y ese amor se va a ir hacia las demás personas o se va a quedar en mí. Porque de pronto, a lo mejor todo lo que yo pienso es para hacerme monumentos yo, en hacerme famoso yo, en tener muchas vistas yo, en tener muchos likes yo, en tener muchos amigos yo. Y ahí que lo que está pasando es que mis valores, mis prioridades andan un poquito cuatrapeadas. Fuimos hechos cada uno de nosotros para hacer de este un mundo mejor. Fuimos hechos cada uno de nosotros para que la humanidad en la que nosotros pertenecemos sea una humanidad de bondad y de amor. ¿Qué estamos haciendo? Hay quienes dicen, no, pues yo estoy ayudando porque yo mando $5 a una asociación que les ayuda a la gente que se está muriendo de hambre en África. Ah, qué bueno. Pero $5. Yo no te puedo decir si es mucho, si es poco, porque no sé cuál es tu situación actual. Pero es todo lo que haces. Me acuerdo tanto de la historia de la mujer que tenía una granja muy grande y andaba en su caballo en la granja y en la parte de atrás tenía un huerto donde había muchos árboles frutales. Entonces recogió legumbres primero en el huerto y luego se pasó a los árboles frutales.
Cuando ya se iba, al salir a la calle, se encuentra que estaba un hombre pidiendo limosna porque se estaba muriendo de hambre. Era un mendigo. Y cuando lo vio la mujer, le dijo: señora, me estoy muriendo de hambre, deme algo. Y ella vio su canasta y dentro de su canasta traía manzanas, peras, traía muchas frutas, naranjas, pero también traía algunas hortalizas y ahí traía unas zanahorias. Entonces agarra la canasta y empieza y agarra la zanahoria más flaca, más delgadita, más fea, y le avienta la zanahoria. Toma, cómetela. Y se va. Algunos años después, esa mujer se muere. Y cuando llega a las puertas del cielo está San Pedro y le dice San Pedro: oye mujer, tú no estás aquí en la lista para entrar al cielo. Y ella le dice: debe haber un error. No, 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 no estás en la lista. A ver, dime qué buenas acciones hiciste en la vida. Y ella empieza a buscar y resulta que no se acuerda de ninguna acción en su vida, ni una sola. Y busca y de repente se acuerda del pordiosero. Dice: ah, yo le salvé la vida a ese hombre, porque ese hombre se estaba muriendo de hambre y yo le di una zanahoria. Y le dice Pedro: mujer, ¿una zanahoria? Dijo: sí, una zanahoria, pero con eso lo salvé, porque tiempo después me lo encontré que ahí estaba en el pueblo. ¿Y por qué le diste la zanahoria? Ah, pues porque no quería que se fuera a morir ahí afuera de mi huerto y que me fuera a apestar. Pero con lo que yo le di le salvé la vida. Y San Pedro le dice: ¿pero una zanahoria, mujer? Dijo: sí, pero fue suficiente y le salvé la vida, ¿no? ¿O no cuenta? Le dice San Pedro: bueno, pues te vamos a mandar al infierno. Pero por esa buena acción que hiciste vas a tener la oportunidad de salir del infierno. Pues la mujer es enviada al infierno y cuando está ahí en el infierno está renegando, está enojada, peleando con los demás y de pronto escucha que le llaman por su nombre. Cuando voltea, estaban unos ángeles que traían una zanahoria gigante y bajan la zanahoria para que ella, trepándose por la zanahoria, pudiera subir al cielo, pudiera salirse del infierno e irse al cielo. La mujer rápidamente empieza a subir por la zanahoria, pero cuando ella empieza a subir, la demás gente que estaba en el infierno se dieron cuenta de que los ángeles estaban poniendo esa zanahoria para escapar, así es que salen corriendo todos los demás a subirse a la zanahoria. Y la mujer los pateaba. Quítense, quítense, déjenme, esta es mi zanahoria, es mía, no es de ustedes, quítense. Y se cae la zanahoria. Dice San Pedro: si esa mujer hubiera sido buena, ya no habría nadie en el infierno. Si hubiera sido buena. No nos dejamos llevar, mis hermanos y hermanas, por el llamado de Dios. Y hacemos cosas malas. Y cuando nos arrepentimos, corregimos, pero al rato volvemos a hacer cosas malas. Es que tenemos que hacer el hábito de hacer cosas buenas. Y cuando hacemos las cosas buenas esperando que nos lo aplaudan, que nos den un premio, que nos recompensen, entonces, como dice el Evangelio, ya obtuvieron su recompensa. Es importante que lo hagamos por amor. Ese amor que está en nuestros corazones desde que somos concebidos y que ahí está guardado y que entre más amemos, más amor vamos a tener. Porque hay quienes dicen: es que si amo mucho, se me va a ir de mi corazón y ya no voy a poder amar más. No, entre más amas, más amor tienes para dar. Y te conviertes en un ser de amor. Y nomás piensa en esto: Dios es amor. Y nosotros nos podemos convertir en seres de amor. Ojalá y que todos fuéramos seres de amor. Porque entonces no tendríamos que preocuparnos de que nos hagan daño, no tendríamos que preocuparnos de que nos estén transando, no tenemos que preocuparnos de que estén sacando ventaja de nosotros. Viviríamos más tranquilos. Pero desafortunadamente, pues hay gente que no piensa así. Y hay gente que quiere sacar ventaja.
Y entonces a ellos hay que preguntarles, ¿y tú quién dices que es Jesús? Y te van a decir alguien que hablaba bonito, alguien que esto, ¿por qué? Porque ellos hablan de Jesús, pero ellos no hablan con Jesús. Lo importante no es hablar de Él, es hablar con Él. Y cuando hablamos con Él, se nos va a inflamar el corazón con el amor que hemos recibido y entonces seremos dignos hijos e hijas de Dios. Se nos acabó el tiempo, mis hermanos y hermanas, tenemos que parar ya, pero tenemos clases, estamos ya con la formación cristiana en inglés y en español y ya vamos a empezar con las sesiones entre semana, o sea, no solamente en sábado, sino también en lunes y miércoles y martes y jueves. Así que si usted está interesado, visítenos por favor en www.tepeyacinstitute.com. Ahí va a encontrar más información y las clases de teología ya están empezando, ya empezaron y si no han empezado, pues déjame te digo algo, puedes faltar a 2 clases. Quiere decir que si ya llevan 2 clases y te integras, todavía puedes integrarte a la clase, pero ya no puedes faltar ninguna vez. Así que si estás interesado en nuestras clases de teología y estudio bíblico, por favor, inscríbete en el sitio que tenemos ahí en nuestra página. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana.